Las células gliales. Si el cuerpo humano fuera transparente, podríamos ver la red del sistema nervioso en su interior. El cerebro es la parte más vital del sistema nervioso. En el interior del cerebro, las neuronas se encuentran junto con varios otros tipos de otras células, como los oligodendros, que son irregulares en forma y se unen a los axones por el proceso protoplásmico. Su función es secretar la mielina. Cuando sustancias tóxicas provocan daños en la vaina de mielina de las neuronas, es el oligodendro que segrega la mielina nueva para recuperar la neurona dañada. Hay algunos astrocitos que se encuentran cerca de los capilares. Estos astrocitos tienen un cuerpo celular y numerosos procesos de ramificación protoplásmica que ayudan a dar soporte a las neuronas. Esta absorbe los nutrientes de la arteria y luego los transmite a la neurona, por lo que actúa como una barrera entre la sangre y la neurona. Hay algunas células neurogliales que están dispersas y son vistas flotando en las cercanías. Desempeñan un papel importante en la defensa inmunológica del sistema nervioso. Las células microgliales tienen la capacidad de engullir sustancias nocivas. Resistencia a los medicamentos. Hay una gran variedad de antibióticos disponibles para curar diferentes tipos de enfermedades. Un antibiótico es un tipo de droga. Cuando un paciente ingiere el antibiótico, este pasa por el esófago y llega al estómago. Una visión aumentada del estómago muestra una serie de células que son alimentadas por las arterias. A medida que el antibiótico actúa, es absorbido por la arteria. Dentro de la arteria vemos células sanguíneas como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, junto con algunas bacterias patógenas que causan enfermedades. Los antibióticos se pegan a la pared de las bacterias y las destruyen. De esta manera, los antibióticos protegen contra las bacterias. Pero a veces nos encontramos con una cepa o especies diferentes de bacterias. En este caso, a pesar de que los antibióticos actúan sobre la bacteria, no son capaces de destruirla. Por lo tanto, estas bacterias resisten el efecto del antibiótico. Una mirada más cercana a la membrana citoplasmática bacteriana muestra la presencia de un número de canales de transporte de proteínas. Estos se llaman bombas de eflujo. Cuando el antibiótico intenta entrar en las bacterias, es lanzado hacia afuera por esta bomba. De esta manera, las bacterias resisten a la acción antibiótica. Este fenómeno se conoce como resistencia a los medicamentos. La bacteria resiste a los antibióticos de diferentes maneras. Otro tipo de bacterias resistentes libera una enzima especial que se liga al antibiótico y lo destruye. Estas enzimas protegen a las bacterias contra los antibióticos. Otro tipo de bacteria resistente segrega enzimas degradativas. Esta enzima se une con el antibiótico y altera su estructura. Este cambio desactiva los antibióticos. Por lo tanto, las bacterias resistentes no se verán afectadas y formarán nuevas bacterias resistentes. Como resultado, la enfermedad se disemina en el cuerpo. Ateroesclerosis.
El corazón humano tiene una arteria coronaria importante. Una visión ampliada de la coronaria muestra 3 capas básicas: túnica externa, túnica del medio y túnica interna. Esta capa más interna está formada por células escamosas. Cuando la sangre lleva un mayor nivel de colesterol o moléculas de grasa por un periodo largo de tiempo, estas moléculas de colesterol tienden a depositarse en la superficie de la arteria. Aquí son absorbidas por las células epiteliales y forman una capa entre la túnica interna y la túnica del medio. Esta capa se llama placa. A medida que la placa crece, se extiende a lo largo de la pared arterial, formando una inflamación que sobresale en el lumen, resultando en un flujo sanguíneo reducido. A veces, las células epiteliales pueden romperse en algún punto. Esto activa las plaquetas que empiezan a formar hilos de fibrina. Con el tiempo, se forma un coágulo. Este coágulo bloquea el flujo sanguíneo a través de la arteria. Esto se llama ateroesclerosis. Mitosis. Dentro de nuestro cuerpo tenemos células eucariotas. Podemos estar dentro de una célula que está a punto de someterse a una división mitótica. Solo hay un núcleo en cada célula. Por lo general, el núcleo es de forma redonda. Estructuralmente, el núcleo está compuesto de 3 partes principales: el exterior nuclear, nucleolo y cromosomas. Durante la profase, los cromosomas sufren de replicación y entonces se vuelven más gruesos y cortos durante la condensación. Todavía están dentro de la envoltura nuclear. Más tarde, en la profase, la membrana nuclear se deshace. Esto marca el comienzo de la metafase. Ahora vemos los 2 centríolos, moviéndose hacia los polos. Los cromosomas se dirigen hacia el centro de la célula, donde finalmente terminan situados en la placa intermedia, conocida como la placa de la metafase, que crece hacia los cromosomas y finalmente se apega a los centrómeros de ambos lados. A ambos lados de la placa de la metafase podemos ver 2 zonas piramidales limpias, formadas por las fibras del huso. Ahora bien, si observamos más de cerca a los centrómeros, vemos que estos se dividen para formar 2 cinetoconos, y cada cinetocono se verá unido a una cromátida. El anafase comienza con la división inicial de los cinetoconos y las cromátidas hermanas se separan. Estas cromátidas separadas se denominan cromosomas hijos. Después del inicio de la anafase, estos cromosomas hijos entonces comienzan a separarse unos de otros, cada uno alejándose hacia una de las 2 regiones polo del huso. Ahora, la envoltura nuclear se forma alrededor de los 2 conjuntos de cromosomas. Empieza ahora el proceso de citocinesis. En esta región central del huso, vesículas comienzan a acumularse. Esto conduce a la formación de constricción, que poco a poco se profundiza y finalmente se divide para formar 2 células hijas. Osteoporosis.
La estructura del cuerpo está compuesta por los huesos. En los huesos, el proceso de formación y destrucción está ocurriendo continuamente. Esto se llama proceso de remodelación. Para entenderlo, tenemos que mirar dentro del hueso. Allí encontraremos una intrincada red de tejidos óseos. Los osteoclastos corroen la superficie del hueso, lo que reduce la densidad ósea. Su función es disolver el hueso. Pero los osteoblastos ayudan en el proceso de formación ósea. Los osteoblastos segregan una gruesa capa de sustancia pegajosa llamada proteína ósea. En los capilares sanguíneos vemos los iones de calcio siendo transportados por la sangre. Estos iones de calcio se adhieren a la proteína ósea. Poco a poco el nuevo hueso se forma. Como resultado, la densidad ósea se restaura. Pero con la edad, la actividad osteoclástica excesiva come los huesos y los vuelve frágiles. Con la edad, los osteoblastos se vuelven menos numerosos y también se vuelven inactivos y débiles. Por lo tanto, se forma una cantidad insuficiente de proteína ósea. La capa de proteína de hueso es tan delgada que los iones de calcio no pueden adherirse a ella. Y así, se alejan de la superficie, por lo que la densidad ósea se mantiene baja y los huesos se vuelven frágiles. Pero con los medicamentos, el número de osteoblastos aumenta y se vuelven activos, por lo que logran secretar la proteína ósea. Los iones de calcio se adhieren a la proteína ósea, de manera que forman el nuevo hueso a un ritmo mucho más rápido. Estos medicamentos también destruyen los osteoclastos para prevenir la excesiva actividad osteoclástica. De esta manera, el hueso se mantiene saludable.